Hoy vamos a continuar viendo lo referido al tema del amor de Dios. Habíamos visto en enseñanzas anteriores que en el griego hay básicamente dos palabras que se traducen amor en la Biblia. Una era fileo, que ese era un amor emocional o de los sentimientos, un amor sentimental, era un amor fraterno, era un amor filial, y el amor agape o agapao, que era el amor de Dios. Para comenzar con esta enseñanza vamos a 1 Juan 4, versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor que Dios nos tiene a nosotros se mostró en esto, en que envió al Señor Jesucristo al mundo para que vivamos por Él. La mayor demostración de amor de parte de Dios para con nosotros fue haber enviado a su Hijo, a su único Hijo, y entregado por nosotros. Pensar en eso nos hace ver que el Creador del cielo y la tierra, el Creador de todo lo que vemos y no vemos, tuvo semejante acto de amor hacia nosotros. Versículo 10. En esto consiste el amor, este amor agape, esta palabra amor es agape, no en que nosotros hayamos amado, agapao a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para un mayor entendimiento de lo que quiere decir consistir, busqué la palabra consistencia en la Real Academia Española y dice que consistencia es duración, estabilidad, solidez. No consiste el amor agape, no tiene la solidez, no tiene el fundamento, el amor agape, en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor de Dios consiste, según este versículo, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El fundamento, la solidez, la base, el cimiento por lo cual hoy podemos nosotros amar con el amor de Dios es que Él nos amó a nosotros primero, con esa clase de amor, y tanto nos amó que envió a su Hijo en propiciación por nosotros. El amor de Dios no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. 1 Juan 4, versículo 11. Amados, nosotros somos sus amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros no podríamos amar con ese amor si Él no nos hubiese amado antes, porque el versículo dice: si Dios nos ha amado así. Con esa clase de amor, qué bueno sería poder desarrollar el hermoso hábito de practicar el amor de Dios en nuestras vidas, de poder modificar nuestras mentes y poner en obra el amor de Dios como una práctica habitual en nuestras vidas. Sería bárbaro, sería hermoso vivir el amor de Dios. La primera palabra de este versículo dice: ¿a quién está dirigida? A los amados. Dice amados, nosotros somos sus amados. ¿Hemos tomado realmente conciencia del amor con que nos amó Dios a nosotros? ¿Comprendemos el amor que Dios nos tuvo y nos tiene? Para amar con el amor de Dios, primero deberíamos saber, meditar, analizar, estudiar el gran amor con que Dios nos amó y nos ama, para recién después poder amar con el amor de Dios. 1 Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos agapao unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor agape se ha perfeccionado en nosotros. En este versículo surge una pregunta: ¿qué es perfeccionarse en el amor? Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor agape que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor agape, y el que permanece en amor agape permanece en Dios y Dios en Él. Hemos conocido y creemos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos tomado la real dimensión de lo que realmente significa que Dios nos ama, de cuánto amor Dios nos tiene. 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor agape en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el versículo 17 dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué cosa se perfecciona el amor en nosotros? En el versículo 16 nos dice cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros. En que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
¿Cómo conoceremos que Dios nos ama si no vamos a su palabra y vemos lo que ella dice? Primero conocemos y luego creemos, y como resultado luego vemos. 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor agape que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor agape, y que permanece en amor agape, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor agape en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos por un segundo al versículo 12, porque quedó una pregunta sin responder. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La pregunta era, ¿qué es perfeccionado? Por conocer y creer que Dios nos ama, eso nos perfecciona en el amor. Y por conocer y creer que Dios nos ama, Dios permanece en nosotros y nos amamos unos a otros. No es que por amarnos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y eso nos hace perfeccionarnos en el amor de Dios. El amor de Dios se perfecciona en conocer y creer en el amor que Dios tiene para con nosotros. A veces escuchamos mucho hablar sobre el amor y decimos que hay que amar con el amor de Dios a los demás, o que todo lo que hagamos deberíamos hacerlo manifestando el amor de Dios. Estaría bueno intentar manifestar con mente renovada las características del amor de Dios. Es una acción recomendable para los hijos de Dios, pero en esta enseñanza estamos enfocados en el amor que Dios tiene para conmigo y no en el amor que yo puedo manifestar. Porque en vano sería intentar manifestar el amor de Dios a los demás sin antes conocer y creer en el amor que Él nos tiene. Al conocer y creer que tanto me ama Dios, yo me perfecciono, y por perfeccionarme amo a Dios, me amo a mí mismo y amo a mis hermanos en Cristo. Como consecuencia o resultado de perfeccionarme en el amor de Dios, voy a manifestar ese amor primero hacia Dios, luego hacia mí mismo y a mis hermanos en Cristo. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor agape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor agape, de nada me sirve. 1 Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor agape no tiene envidia, el amor agape no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor agape nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estas características del amor de Dios que tantas veces hemos leído y tratado de poner en práctica en nuestras vidas, intentando manifestarlas hacia nuestros hermanos en Cristo, pero que personalmente yo nunca las vi a la luz del amor que Dios tiene hacia mí. Presten atención a lo que veremos seguidamente. 1 Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido. Sufrido está mal traducido, es longánime. La longanimidad es la cualidad del dominio propio frente a una provocación que no toma represalia. La longanimidad es lo contrario a la ira, además es la cualidad que relacionada con la paciencia no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe. El amor con que Dios me ama no toma represalias sobre mí si por algún motivo yo llego a provocarlo. Dios me ama de tal manera que no me castiga si en mi andar me equivoco. El amor es benigno, el amor es bondadoso, pero no meramente una bondad como cualidad, sino una bondad que se expresa en acciones concretas, que lleva a ser servicial, que está dispuesto a prestar un servicio. El amor con que Dios me ama es bondadoso conmigo y me brinda un servicio por su bondad hacia mí. Independientemente de mis acciones, Él es bondadoso conmigo, aunque yo no lo sea con Él o con mis semejantes. El amor no tiene envidia, celos. Este amor en manifestación no es movido por la envidia. La diferencia entre la envidia y los celos es que la envidia desea privar lo que el otro tiene. En cambio, los celos desean poseer lo mismo. El amor con que Dios me ama no me tiene envidia ni me tiene celos. No es jactancioso, no hace alarde ni se hincha de orgullo. El amor con que Dios me ama no es jactancioso. El amor con que Dios me ama no es soberbio. No se envanece, no es engreído, no presume, no se ufana ni es altivo. El amor con que Dios me ama no se envanece. Dios en su amor hacia mí es humilde. No hace nada indebido, no actúa indecorosamente, no expone a una persona a una situación de menosprecio o que ofenda.
El amor con que Dios me ama nunca me va a menospreciar o ofender. Él me ama de tal manera que nunca me va a exponer ni ridiculizar. No se irrita, no provoca, no produce un agudizamiento de los sentidos o las acciones denotando un desacuerdo o una incitación a una viva discusión. El amor con que Dios me ama no se irrita contra mí, no busca un cruce o una discusión, no busca lo suyo, no está movido a buscar las cosas de uno mismo. Este uso de seteo, buscar, ir en pos de, pensando y tratando de conseguir algo para sí mismo. El amor con que Dios me ama no es egoísta y no piensa solo en él. No guarda rencor, no toma en cuenta el mal. Tomar en cuenta no lleva un cálculo, no contabiliza para luego deliberar, suponer o considerar aquello que está mal, denotando lo que es inútil o incapaz, por consiguiente malo, destructivo o perjudicial, aquello que hace daño. El amor con que Dios me ama no lleva una lista de mis errores. Dios me ama con un amor que no guarda rencor. No se goza de la injusticia, de aquello que no es recto, de lo que es inicuo, más se goza de la verdad. El amor con que Dios me ama no es injusto ni mentiroso. El amor con que Dios me ama no se goza cuando yo no camino rectamente o ando los tropezones. El amor con que Dios me ama se goza cuando ando en la verdad. Todo lo sufre, soporta, en todo y ante todo soporta. Primeramente protege y preserva cubriendo. Significa por ello mantener alejado algo que amenaza, que se levanta en contra o se pone enfrente. Por ello aguanta o soporta. El amor con que Dios me ama de todo me cubre. Todo lo cree, está persuadido, convencido, por ello se fía, apoya o confía. En este sentido de la palabra de Dios no es una mera creencia. El amor con que Dios me ama cree en mí. Todo lo espera, es una espera confiada y favorable. El amor con que Dios me ama confía en mí, espera en mí. Nunca deja de ser, nunca, ni siquiera en cualquier tiempo, jamás deja de ser. Este amor con que Dios me ama no caduca. Primera de Juan 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros hoy podemos amarlo porque Él nos amó primero a nosotros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Debemos amarnos entre nosotros con estas mismas características con que Él nos amó primero. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. De esta misma manera, de la misma manera que Dios amó a Jesucristo, de esa misma manera o con ese mismo amor, nos amó a nosotros y nos ama a nosotros. Juan 17:24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo sabía con total seguridad que Dios lo amaba desde antes de la fundación del mundo. Él sabía, conocía y creía en el amor que Dios tenía por él. Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor agape con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí lo dice de nuevo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese mismo amor, ni más ni menos, la misma cantidad y calidad de amor con que Dios amó a Jesucristo, con ese mismo amor Dios nos ama a nosotros. Aquí el Señor Jesucristo habla con el Padre sobre los creyentes, o sea, sobre nosotros. El Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, sabía que Dios lo amaba. Él conocía y creía que Dios lo amaba. Él estaba seguro que Dios lo amaba y Dios se lo decía. 1 Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
A esta altura de esta serie de enseñanzas, ya entendemos por la exhortación y por la exposición en la palabra de Dios que guardar su palabra es andar como Él anduvo, o sea, hacer las obras que Él hizo. Para poder llevar a cabo las obras que Él hacía, es indispensable conocer y saber la clase de amor con que Dios nos ama. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos imitadores de Dios como lo que somos, hijos amados, y pongamos nuestro cuerpo, todo nuestro ser en sacrificio vivo, ofrendándolo a Dios. Para entender, para poder amar a nuestros hermanos en Cristo, para poder amarme a mí mismo con el amor de Dios, debo entender el amor que Dios tuvo conmigo. Es vivir esas mismas características de 1 Corintios 13, pero en mi relación con Dios, luego en mi relación conmigo mismo y luego en la relación con los demás.